En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, entonces nos hallamos hoy festejando la importantísima fiesta de Cristo Rey, una fiesta que fue instituida por el Papa Pío XI en 1925 por medio de su encíclica Quas Primas, fiesta, como decimos, de mucha importancia, muy importante, en especial para nuestros días, en que Cristo Rey, la realeza de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es tan conculcada, tan atacada. Primeramente, podemos preguntarnos, ¿por qué Cristo es Rey? ¿Por qué nuestro Señor es Rey? La respuesta salta inmediatamente a la vista. Cristo es Rey porque es verdadero Dios. Cristo es Dios verdadero, consubstancial al Padre, y por ello es Rey, pues como Dios que es, tiene un absoluto dominio sobre todas las cosas. El universo entero está todo bajo su poder, bajo su poderío. No hay nada que escape a Él. Sin embargo, Cristo es Rey no solo en cuanto a Dios, como decimos, que Él es dueño de todas las cosas, sino también en cuanto a hombre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y también en su humanidad santísima, Él es Rey de todo lo creado. En efecto, Pío XI nos enseña, en la encíclica Quas Primas, que recién mencionábamos, que todos los ángeles y hombres deben no solo adorar a Cristo como a verdadero Dios, sino también obedecerlo y sujetársele como a Rey verdadero en cuanto hombre. Cristo, en cuanto hombre, también es Rey de todo el universo, de todos los pueblos, de todas las naciones. Y esto enseña Pío XII en virtud de la naturaleza de nuestro Señor, de la unión hipostática, de que esa humanidad está unida a la divinidad, a la segunda persona del Verbo, que allí se encarnó. Y también en virtud de la redención, porque Cristo nos ha comprado a todos con su sangre, derramó su sangre por todos, y también en virtud de eso todo le pertenece, el derecho de conquista. Veamos ahora qué implica que Cristo es Rey de absolutamente todo lo creado, que Él es Rey de todas las cosas. ¿Qué implica esta afirmación? Significa que Él debe reinar en todos los ámbitos de la vida, absolutamente todos, sin excluir ninguno, sin decir en esta parte sí y acá no, toda la vida, todos los ámbitos de la vida. Cristo debe reinar en todo individuo, en cada persona. Debe reinar por medio de la aceptación y sumisión a la fe verdadera, y también por medio de la vida en gracia, vivir en gracia de Dios. Porque evidentemente una hipocresía andar diciendo mucho Cristo Rey, y vivo en pecado mortal, y no tengo a Cristo Rey en mi corazón por la gracia. Hay que empezar por allí, que Cristo reine en nuestros corazones, por la vida de gracia, por la sumisión a la fe verdadera que nos ha dado. Cristo también debe reinar en las familias, tiene que ser el centro en ellas, de donde y a donde todo confluya, ser el centro de una familia, Cristo. También debe reinar en última instancia en las naciones todas en cuanto tales, por medio del homenaje, acatamiento y culto público que éstas tienen que rendirle a Cristo, como a Dios, Creador y Rey de ellas. Y en esto último queremos extendernos un poco más. Cristo debe reinar también en las naciones. Todas las naciones de la tierra, sin excepción ninguna, tienen el deber y la obligación, no es facultativo u opcional, tienen el deber y la obligación de someterse a Cristo, de rendir culto público al único y verdadero Dios, a la Santísima Trinidad, de someterse, de abrazar y seguir, por tanto, la religión que Él ha fundado, la religión católica. Eso es una obligación. Y alguien podrá objetar, pero Padre, las naciones musulmanas o las judías, las idólatras, ¿qué pasa? Ellos también tienen que someterse a Cristo Rey. Respondemos, sí, por supuesto que deben adorar y reconocer a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y si ello no ocurre actualmente, es una pura cuestión de hecho, pero no quita que de derecho ellos pertenecen a Cristo. Cristo es Dios de ellos y también los ha redimido. Y por eso ellos también tienen la obligación de rendirle culto. Y para que una nación sea verdaderamente de Cristo Rey, si para que una nación sea verdaderamente católica, para que Cristo realmente reine en ella, debe guiarse y regirse en absolutamente todo,
según Dios nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica, en absolutamente todo sin excepciones. Todo, leyes, instituciones, costumbres, prensa, educación, salud pública, días, feriados, festejos, absolutamente todo, debe regirse según el Evangelio, según los mandamientos de Dios nuestro Señor Jesucristo. No puede ni debe haber ámbito alguno a donde no llegue su benéfico influjo, sino que Él debe impregnar e informar todo el aparato social, absolutamente todo debe ser impregnado por Cristo. No debe haber nada en lo que Él no reine. Y esto que decimos de que Cristo impregne todo el aparato social, fue lo que se logró durante la tan calumniada y mal llamada Edad Media, en la cual Cristo era el centro de la sociedad, desde el cual y hacia el cual convergían todas las cosas. Cristo era el centro en la Edad Media. La Edad Media fue la época más gloriosa de la humanidad. Allí se dio la cristiandad, es decir, allí las naciones y sociedades eran cristocéntricas. Cristo era el centro de todo. Todo era a partir de Cristo y por Cristo y para Cristo. O dicho con otras palabras, Dios nuestro Señor Jesucristo era la medida de todas las cosas para esas naciones. Esto no quiere decir que no haya habido pecados, hombres muy pecadores o abusos. Los hubo, por supuesto, es inevitable dado la naturaleza humana caída, pero ello no fue contra lo que nos quieren hacer creer. Ello no fue la nota característica de aquella sociedad o época, sino, como decimos, todo confluía y convergía en Dios nuestro Señor. Él era el centro de todo. Esas naciones estaban cimentadas y fundamentadas en Dios nuestro Señor Jesucristo. Y contra todo esto hermoso que decimos de que Dios nuestro Señor sea el fundamento de todo, el centro de la sociedad, que sean cristocéntricas, que Él en verdad reina allí, contra esto hermoso tenemos el mundo moderno y las modernas sociedades que nos han tocado, por desgracia, vivir. En efecto, al contrario de las sociedades de la Edad Media, que eran cristocéntricas, las sociedades de hoy día son antropocéntricas, es decir, en ellas todo confluye y converge hacia el hombre. El hombre en ellas se ha convertido en la medida de todas las cosas, sin tener para nada en cuenta a Dios. Una total inversión de cosas. Ya no es Cristo el centro, sino el hombre. Y todo a partir del hombre y por el hombre y para el hombre. Y uno puede preguntarse, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudimos decaer de tener todo centrado en Cristo y ser Cristo el centro de todo, a que el centro lo sea el hombre? ¿Qué ocurrió? El misterio de iniquidad sin duda está operando, del cual nos habla San Pablo. Y más concretamente, podemos ver la causa de esto, uno de los factores importantes en que esto ocurriera en el liberalismo. Para entender lo cual, veamos qué nos dice el glorioso Papa León XIII, de feliz memoria, en su importantísima encíclica Libertas, respecto al liberalismo. Allí el Papa León XIII nos dice: el naturalismo o racionalismo en la filosofía coincide con el liberalismo en la moral y en la política. Es decir, el naturalismo o racionalismo es el liberalismo, porque dice que en la política coincide con el liberalismo. Entonces el liberalismo es racionalismo, es naturalismo. Y continúa diciendo León XIII: ahora bien, el principio fundamental de todo el racionalismo, y por tanto también del liberalismo, es la soberanía de la razón humana, que, negando la obediencia debida a la divina y eterna razón, es decir, a Dios, sin obedecer a Dios, y declarándose a sí misma independiente, autónoma a la razón humana, ella lo puede todo, se convierte en sumo principio, fuente exclusiva y juez único de la verdad. Si solamente lo que podemos conocer con la razón, o lo que a nuestra razón le parece bien, eso es bien y eso es verdad, y lo que allí no cae, fuera. Continúa León XIII: esta es la pretensión de los referidos seguidores del liberalismo. Según ellos, no hay en la vida práctica autoridad divina alguna, es decir, un Dios, a la que haya que obedecer. Cada ciudadano es ley de sí mismo.
Cualquier parecido a las palabras de León XIII con la realidad actual es mera coincidencia, pura casualidad, tal cual lo que hoy vemos. La razón humana sobreexaltada y puesto como el fundamento de todo, independiente. Y así tenemos entonces que el liberalismo ha logrado destronar a Cristo Rey y lo ha echado fuera de nuestras naciones que antaño eran católicas. En efecto, si el liberalismo, como racionalismo que es, recién veamos que decía León XIII, proclama la total independencia y soberanía de la razón humana, convirtiendo esta en la norma última de lo que es verdadero y lo que es falso, de lo que está bien y lo que está mal, fácilmente se ve cómo sobran y hasta estorban Cristo Rey y su santa religión. Basta la razón humana, no necesitamos más nada, la pura razón, fuera Cristo, fuera la religión católica, fuera cualquier principio superior, pura razón humana, con eso nos basta. De lo cual se sigue naturalmente el laicismo de Estado, es decir, ese ser neutro del Estado en materia religiosa, no tener ninguna confesionalidad, decirse neutro, que por supuesto ha sido condenado por la Iglesia muchas veces, que bien podría llamarse ateísmo de Estado o apostasía de Estado, respecto a las naciones que antaño fueron católicas, que de ser católicas le dijeron a Dios, ya no te vamos a dar culto público, ya no te vamos a rendir más culto a ti, ni a hacerte caso a tu religión, ni a tus mandamientos, ni a tus leyes. Fuera, pura razón humana, apostasía de Estado. Y por supuesto la correspondiente separación de Iglesia y Estado a que nos lleva a todo eso, que también hay que saber que eso ha sido condenado por la Iglesia, la separación de la Iglesia y el Estado, que sigue a todos estos principios. Apartar a la Iglesia para que no influya nada en cómo se maneja el Estado, porque el Estado se va a manejar por la pura razón humana, autónoma, que a sí misma se basta. Por supuesto que no. Y en última instancia así logran echar a Cristo fuera de la sociedad, a destronarlo, y eso es lo que de hecho ha ocurrido y vemos. Y entre las armas de batalla con las cuales el liberalismo logró sacar a Cristo Rey de las sociedades, logró destronarlo, están varias de las libertades, entre comillas, en teoría conquistadas por el liberalismo y vistas como un progreso de la civilización, cuando es todo lo contrario. Nos parece merecen especial mención las siguientes tres: la libertad religiosa, la libertad de prensa y la libertad de enseñanza. En efecto, todas estas libertades, de nuevo entre comillas, contribuyeron eficazmente a sacar a Cristo no solo de las sociedades, sino incluso de los corazones de los hombres. Logrará llegar que los hombres perdieran la fe en Cristo, en el único Dios verdadero. En efecto, la libertad religiosa propugnada por el liberalismo, a saber, que a cada uno es libre de profesar la religión que le venga en gana, o ninguna si prefiere así, preguntamos, ¿a qué puede llevar eso? Sino a la destrucción de una sociedad que mira a Cristo como único Dios y Rey de ella. ¿Cómo puede Cristo reinar en una sociedad donde la autoridad pública no solo no le rinde culto público a Cristo, sino que además da vía libre a las falsas religiones para que ellos públicamente adoren a sus falsas divinidades? ¿Cómo va Cristo a reinar allí? ¿Cómo puede ser el centro de una sociedad donde se lo rebaja a Cristo y equipara a los falsos dioses? ¿Cómo va a reinar Él allí? ¿Cómo va a ser el centro? ¿Cómo va a ser a partir de lo cual todo fluya y todo converja en Él? Evidentemente una sociedad realmente católica, donde Cristo reina e impera, donde Él verdaderamente es Rey, no puede permitir el culto de las falsas religiones, sino que debe prohibirlo e impedirlo en la medida de lo posible. Cuando ello no se puede, porque de hacerlo se seguirían males mayores, por ejemplo una guerra civil, lo que se puede hacer es una tolerancia religiosa, que ojo, no es lo mismo que libertad religiosa. Una cosa es tolerar un mal, hay muchos musulmanes, si los queremos suprimir o impedir su culto, se arma una guerra civil, toleramos el mal, pero es muy distinto decir, tienes un derecho a ser musulmán, un derecho a seguir cualquier religión que te venga en gana, o ninguna, derecho a seguir la mentira y la falsedad, porque eso es una falsa religión, una mentira, un error, no hay derecho para el error, no hay derecho para la mentira, para lo malo, derecho solamente para el bien, para lo verdadero, para lo bueno.
Entonces, por eso la gran mentira de la libertad religiosa, eso es falso. Entonces, no puede haber esa libertad religiosa. La libertad religiosa verdadera es solamente para la religión verdadera, la religión del único Dios verdadero. La libertad de prensa, asimismo, propugnada por el liberalismo, vaya si no ha acarreado y acarrea estragos para la causa de Cristo Rey. Vaya si no ha hecho daño la libertad de prensa. ¿Cuántas cosas no se publican contra Dios, contrarias a su existencia, diciendo que Dios no existe, o blasfemas contra su religión, contra la religión católica? ¿Cuántas mentiras y falsedades dichas por los medios de comunicación para indisponer los ánimos de los hombres contra nuestro Señor, para llevarlos a perder la fe, para perder la fe también en la Iglesia? Realmente son innumerables los diarios, artículos, libros, folletos, revistas, sitios de internet, todos los cuales, amparados en esta falsa libertad, dicen cuanta cosa les viene en gana contra Dios nuestro Señor, contra la santa religión católica. Una verdadera sociedad católica no puede permitir la libertad de prensa, como la entiende el liberalismo y se practica hoy día. Esto es, como libertad de decir cualquier cosa, sea verdadera o falsa, contraria o no al bien común. Evidentemente, no hay derecho alguno para el mal ni para el error, como recién decíamos. El derecho es para lo bueno, para lo verdadero. No hay derecho para el mal. Por tanto, nadie tiene derecho a decir cosas falsas o contrarias a la verdad, cosas que son mentiras. No hay derecho para ello. Sino que el derecho es solamente para publicar lo que es verdad. Le llevemos la gran mentira al mundo moderno y la aberración de estas falsas libertades. Libertad para decir errores. Es una aberración. La libertad, como decimos, el derecho es para el bien, movernos hacia el bien, hacia Dios nuestro Señor. Y para terminar de destruir el reinado social de Cristo Rey, está la libertad de enseñanza. Y vaya así, aquí no se ha hecho daño con la libertad falsa de enseñanza. Realmente, ¿qué cosa más perniciosa a la causa de Cristo Rey, preguntamos, que el permitir que hombres impíos e irreligiosos, sin respeto a lo sagrado, sienten cátedra y adoctrinen a la juventud? ¿Qué puede esperarse de ello sin una sociedad de hombres sin religión, con la puerta abierta al abismo de la corrupción moral, quitado el freno que pone la religión verdadera? Porque la verdadera religión es la única que pone un freno a ese abismo de la corrupción de las costumbres. Si no, el ser humano, en su naturaleza caída, no tiene límite. Las cosas tremendas que ocurren en la humanidad, cuántas cosas que ni sabemos, y todo ello si no quita a Dios, porque solamente en Dios está la redención y el salir de esas cosas. Entonces, ¿cuántos jóvenes, vaya el daño que hace la libertad de enseñanza, y lo vemos hoy día, cuántos jóvenes que tenían su fe, que fueron, pongamos, con muy buenas intenciones a la universidad, y allí les mataron la fe? Un profesor ateo o comunista o izquierdoso, llegó ese chico tan bueno que parecía tan bien, y llega y así lo voltean. Lo voltea un profesor ateo. ¿Cuántas veces no ocurre y ocurre esto? Y muchas veces lavado de cerebro, por decir así, que les hacen contra la religión católica, contra Dios nuestro Señor. Realmente la responsabilidad de estas personas, de estos que enseñan el error. Y por supuesto que todo esto es una falsa libertad, porque la verdadera libertad, como decimos, es siempre para el bien. Es absurdo decir que uno tenga libertad para enseñar cualquier cosa. Uno no tiene libertad para enseñar que 2 más 2 es 5, porque es una mentira, es falso. Uno no tiene derecho a enseñarlo, aunque uno quisiera, no tiene derecho. Y el que lo hiciera habría que quitarle su cátedra y sacarlo de allí. No tiene derecho a enseñar algo que es erróneo. Y así tampoco tiene derecho nadie a enseñar que Dios no existe, o a enseñar cualquier otra mentira o calumnia contra la Iglesia o contra Dios nuestro Señor. Ten esto en cuenta, porque hoy en día estamos tan metidos en este mundo liberal, libertad, 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 de decir lo que uno quiera. No, eso no es así. Uno tiene libertad para decir cosas buenas, cosas verdaderas, cosas que ayuden al bien. O no para decir mentiras, decir errores para la falsedad. El Papa León XIII, en su ya mencionada encíclica Libertas, nos dice, respecto a estas libertades, es totalmente ilícito pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de imprenta, que es de prensa, de enseñanza, de cultos, que así también se llama a la religiosa, como otros tantos derechos dados por la naturaleza al hombre,
nos dice ilícito pedir eso, pedir esas libertades, ilícito defenderlas. Yo no puedo defender esas libertades, porque como vemos son absurdas y son falsas. La libertad, el derecho es para el bien, para la verdad. Uno tampoco puede concederlas. Si uno es un gobernante, si uno está en un puesto de autoridad, no puede dar esas libertades falsas y dañinas al bien común. Uno no puede. Y dice, como tantos otros derechos dados por la naturaleza al hombre, porque ese es el sofisma, hay que tener cuidado, porque lo que siempre nos dicen es que la libertad religiosa, libertad de enseñanza, opinión, si lo que uno quiera, que nace en la naturaleza misma del hombre, que es de la dignidad del hombre por la pura naturaleza. Eso es falso, falsísimo. Como ya hemos dicho, la libertad de derechos para lo bueno, no para lo malo. Yo al nacer sí tengo ciertos derechos por mi naturaleza. Tengo derecho a vivir, a recibir una buena educación, a que me permitan salvar mi alma y muchas otras cosas, pero siempre es para lo bueno, no para decir cuanta cosa me venga en gana, sea verdadera, sea falsa. Como vemos, estamos diciendo, eso es falso, eso no se sigue la naturaleza humana. Y ahora nos va a dar la razón el Papa León XIII por qué eso no se sigue la naturaleza humana, sus falsos derechos, esas falsas libertades. Dice León XIII, porque si el hombre hubiera recibido realmente estos derechos de la naturaleza, si naciera con esos derechos, con la libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de prensa, dice León XIII, si naciera realmente con eso, tendría derecho a rechazar la autoridad de Dios, y la libertad humana no podría ser limitada por ley alguna. Si naciera con eso, Dios mismo le habría dado el derecho para rechazar su autoridad, lo cual es absurdo e impío decirlo, porque Dios es el autor de la naturaleza. Dios no va a poner en la naturaleza un principio de rebelión contra Él. Es hasta impío, Él mismo nos pondría para condenarnos. Evidentemente que no, es falso, no viene en la naturaleza eso. Y asimismo en todo este movimiento de acabar con la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, con acabar con Cristo Rey, sacar a las naciones, también ha jugado un papel fundamental el naturalismo religioso, es decir, el liberalismo, pero aplicado a lo religioso o dentro de la Iglesia, o lo que es llamado el modernismo, herejía que ya fue condenada por San Pío X. En efecto, el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dignitatis Humanae, hizo algo gravísimo, muy grave. Allí proclamó la libertad religiosa, tal como la entiende el liberalismo y como se la practica hoy día, como un derecho de toda persona derivada de su naturaleza. Lo que recién veíamos que dice León XIII, que no es así, que es falso y que ha sido condenado innumerables veces por los papas, por la Iglesia Católica. Ellos allí dijeron que eso es un derecho, que se sigue la naturaleza humana. Y eso es gravísimo, gravísimo primeramente porque es hasta herético, ha sido condenado por la Iglesia, y porque, como decimos, si los que en teoría deberían pugnar porque Cristo sea rey de las sociedades, porque las sociedades sean cristocéntricas, porque todo se rija por Dios nuestro Señor Jesucristo, y los que tienen que hacer eso, si ellos afirman, sostienen y promueven que es un derecho que cualquiera puede seguir la religión que le venga en gana, sea verdadera o sea falsa, que eso poco importa lo que le dicte su conciencia, si enseñan eso, ¿cómo podrán luego obrar para que Cristo reine en las naciones? Después, ¿cómo van a hacer o qué van a hacer para que Cristo sea el centro de la sociedad, para que allí reine? Evidentemente que ello sería una contradicción. Y en efecto, después de dicha constitución herética, la falsa Iglesia del Concilio Vaticano II, siendo coherente con esa libertad religiosa y basándose en ello, presionó a dos gobiernos, si no me equivoco, España y Colombia mismo, que todavía tenían en ese tiempo confesionalidad católica, es decir, que como naciones reconocían como única religión del Estado la católica y rendían culto público a Cristo Rey, es decir, hacían lo que debían de hacer, adorar a Cristo como naciones. El mismo Vaticano, debido a esa libertad religiosa que proclamaron, ellos los presionaron para que quitaran esa confesionalidad, es decir, para que dejaran de rendir culto público a Cristo Rey y para empeorar, dieran libertad religiosa y facilitaran la introducción de otros cultos, de falsas religiones. Y así lograron colaborar a sonar Cristo Rey. De hecho, aquí en Colombia, antes de que eso ocurriera, la población, si yo no me equivoco, debe ser
90% por lo menos católica toda, si no es que más. Y gracias a eso, presión del Vaticano, para introducir la libertad religiosa y quitar la constitucionalidad, la confesionalidad católica, por eso ahí empezaron a llegar todas las sectas protestantes, los más llamados cristianos, y vaya si ahora no hay, sino han infestado bastante. Concluyendo, queridos fieles, los tiempos que nos han tocado vivir son difíciles, realmente pesados. Dios nuestro Señor Jesucristo hoy día no impera en ninguna nación, no hay ninguna sociedad cuyo aparato social, cuyo organismo social todo entero esté regido y guiado por Él, por Dios nuestro Señor, por su santa religión. No hay un solo país que yo sepa en el cual Cristo sea el centro de todo y que todo se haga en base a Él y por Él y para Él y que Él sea la medida de todas las cosas. No, sino que comenzamos a ver el centro es el hombre y todas las sociedades son antropocéntricas. Tenemos una multitud de sociedades y naciones apóstatas, y nuestras naciones que antaño eran católicas, que fueron católicas, como decíamos, y tenían confesionalidad católica y rendían culto a Cristo Rey. Sin embargo, dejaron eso de lado, lo quitaron para decirle a Cristo con sus acciones: no, ya no te vamos a rendir culto, tú ya no eres rey de esta nación, ahora somos laicos, vamos a dar libertad religiosa, permitir que cualquiera haga lo que se le dé su gana en materia religiosa, darles facilidades. Y por supuesto que para nuestra legislación y nuestras leyes no te vamos a tener para nada en cuenta, no basta la razón humana, nosotros solitos podemos, o hasta un lado. Eso es lo que hicieron las naciones antaño católicas con Cristo Rey, al hacerse laicas, al apostatar en cuanto naciones. Y mirando así por un lado, cómo está, podríamos llamar, la cuestión política a nivel mundial, que está toda corrompida e inficionada por el liberalismo. Realmente el liberalismo está metido por todas partes y también por el comunismo, que por supuesto no es que, como siempre decimos, se suelen presentar comunismo malo, liberalismo bueno, los dos son malos. Tienen métodos distintos de actuar, los dos son malos porque en el fondo los dos son lo mismo. ¿En qué sentido? En que los dos son el hombre. Cristo a un lado, Cristo no, el hombre. La diferencia es el método. El liberalismo pone el enfoque en el individuo y el comunismo en el Estado. Los que se hacen con el poder y ellos se vuelven Dios y ellos mandan todo y todos hay que hacerles caso. Pero en el fondo es lo mismo porque es el hombre por hombre y fuera Dios, para nada tener en cuenta a Dios. Entonces uno mirando por un lado como está todo de corrompido la parte política, todo ya inficionado al liberalismo, metidos todos sus errores, todas estas falsas libertades. Por otro lado, mirando también la crisis religiosa, la crisis en la iglesia, la falsa iglesia del Concilio Vaticano II con Francisco a la cabeza, el modernismo, todo ese liberalismo que está metido también en toda la parte religiosa. Nuevamente no puede dejar de pensar que esto humanamente ya no tiene solución, ya no hay solución, ya no se puede humanamente igual que Cristo reine en las naciones por las fuerzas humanas. Esto ya está más allá de todo poder humano. ¿Cómo se solucionará? Cristo Rey mismo, Él es el que arreglará todo esto. Pensamos con su gloriosa parusía, con su venir en gloria y majestad a solucionar todos estos problemas, acabar todos estos males. Solamente Él puede arreglarlo. Como decimos, ya humanamente está demasiado podrido, ya está demasiado corrompido. Ya no puede hacer uno se trata de meter en todo ese mundo. La política al final lo termina convirtiendo a uno, porque ya está demasiado dañado el ambiente. Y sin embargo todo esto no tiene que ser motivo de desesperanza, de tristeza, si bien es tremendo lo que nos toca vivir, pero no hay que dar lugar a la desesperanza, hay que tener cuidado porque eso es una tentación que el maligno nos pone, la tristeza, la desesperanza, al cabizbajos, andar todos tristes y uno pierde los ánimos y las ganas de hacer nada. No, eso es una tentación. Todo esto no nos tiene que llenar de desesperanza, es más, por el contrario, nos tiene que llenar de esperanza, de ánimos. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. A medida que la cosa es peor, que la solución o que no hay solución, la solución está más lejana, Cristo está más cerca para arreglarlo. No olvidemos que nuestro Señor en el Evangelio, cuando narra ese discurso escatológico, narrando todo lo que va a pasar previo a su venida, todas esas señales tremendas y que hasta dan miedo,
terremotos, hambres, multitud de males y daños. Él al finalizar no dice que estén tristes, dice, cuando veáis que sucedan estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Levantad vuestras cabezas. No les dice a estar cabizbajos, tristes, no. Levantad vuestras cabezas. Y podríamos decir, y redoblar oraciones, estar más rezando, más en Dios, porque si se acerca y si va a venir, que nos encuentre caramba, pues bien, y de su lado, viviendo en gracia de Dios. Porque como decíamos, ¿de qué sirve decir Cristo Rey, si no reina en mi alma porque estoy en pecado mortal? Hay que empezar por allí. Cristo reina en mi corazón, reina en mi alma, reina en mí, por vivir en gracia, vivir según lo que Él quiere. Si no, todo es una quimera, es una hipocresía. Reina en mí y estar así con muchos ánimos, esperando y pidiendo que Él vuelva pronto y que arregle eso. Y mientras Él viene, procurar, como decimos, que reine en nosotros, que reine en nuestras familias, buscar en nuestras familias, esposo y la esposa, los papás, los hijos, hermanos, los que uno pueda tratar que Cristo allí reine. A nivel de las sociedades, como decimos, ya parece que no se puede, ya está muy corrompido, muy mal todo. Cristo mismo tendrá que arreglarlo y lo arreglará. Pero en lo que uno pueda, primeramente en uno mismo y en la familia de uno, los más cercanos a uno, su círculo cercano, hacer todo ese esfuerzo porque Cristo reine, porque Cristo sea verdaderamente el Rey, viviendo en gracia, viviendo según sus mandamientos, según lo que Él quiere, y estando así hasta el día de su gloriosa venida, lo cual quiera María Santísima concedernos, que el día que Cristo vuelva, que Cristo Rey vuelva a este mundo a juzgarlo y a mostrarle allí así a todas las naciones de la tierra que Él es Rey, al Rey que han despreciado. Quiera entonces María Santísima que podamos tenernos en pie. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.